para redimirnos. Amén y amén. Estoy compartiendo la escritura, espero que la estén viendo. Estoy compartiendo solamente uno que me dé señal que sí Todavía, está. todavía no está Todavía no está. todavía no está. Ok, gracias por dejármelo saber. Falla humana. Falla humana. Espero que ahora sí lo estén viendo. Sí, Ok, gracias Marisa. un placer. Muchas gracias. Lo que tenemos en la pantalla son tres textos diferentes en paralelo. Como va mi cursor ahí, y ustedes lo pueden ver. Tres textos. El uno es Génesis 49, el otro es Ezequiel 48 y el otro es Apocalipsis 7. Y quisiera que nos deleitáramos juntos en el favor, la gracia, la misericordia y el plan del Señor. Voy a comenzar leyendo con ustedes Génesis 49. Esta es una profecía maravillosa de Jacob. Me parece una tremenda bendición que nos dé visión paternal el Señor, que nos dé una visión de lo que significa nuestra paternidad, lo que significa la gracia, la elección, lo que nos significa la santidad, el llamamiento, la disciplina y el orden, lo que significan las promesas de cumplimiento invariable de Dios. Este texto de Génesis 49, para que nos pongamos en contexto de tiempo, fue expresado por Jacob antes de su muerte. Fue expresado en Egipto y fue expresado 1850 años antes del Mesías. Y vamos a hacer una revisión maravillosa, panorámica, de 2000 años hasta el texto de Apocalipsis 7. Y vamos a ver una secuencia, una permanencia, una certeza del pacto de aquel que juró por sí mismo. Maravilloso. Aquí el Señor dice, donde está mi cursor, si lo pueden ver, por eso fue que les sugerí que usaran sus pantallas de computador o televisor. Comienzo el texto de Génesis 49:1, dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, reuníos. Miren esta palabra tan hermosa, tomen nota, subrayen su escritura. Os anunciaré lo que os acontecerá en los días postreros. Tengamos en cuenta, 1850 años antes del Mesías, en Egipto, antes de que Jacob muera, después de que él hace esta proclamación, recoge sus piernas y muere. Qué precioso. Y cuando dice, os anunciaré lo que os acontecerá en los días postreros, estaba hablando de estos días, porque la palabra días postreros en la escritura, obviamente en el pensamiento hebreo de la escritura, hace mención al final de los tiempos. Ubiquémonos ahí en Egipto, pero el Señor está diciendo, no son los próximos días al morir Jacob, sino lo que os acontecerá a las 12 tribus de Israel, a los 12 hijos de Jacob en los días postreros. Y por eso vamos a ir hasta Apocalipsis capítulo 7. Y comienza uno por uno con sus 12 hijos varones. Había una hija, mujer llamada Diná.
pero esto es para los varones. Dice, juntaos y escuchad, hijos de Jacob. Qué maravilla tener a tus hijos al pie de tu lecho antes de partir, estar lúcido, estar coherente en dominio de la escritura. Qué maravilloso. Y comienza diciendo, oíd vuestro padre Israel. Comienza con Rubén. Miren esta hermosa expresión, aquí está mi cursor, Rubén. Tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor, principal en dignidad, principal en poderío. Qué preciosas palabras. Era el primogénito. Por eso le dice mi fuerza y la primicia de mi vigor. Y por eso, de acuerdo a la misma escritura, el mandamiento para el primogénito dice principal en dignidad, principal en poderío. Esa es la escritura, la instrucción, la Torá para el primogénito. Sin embargo, después de que le dice esa maravillosa verdad, habla de su carácter y le dice, veámonos reflejados, hago este paréntesis, en estos 12 hombres porque seguramente nos parecemos a ellos. Luego le dice, incontrolable como las aguas. Habla de un carácter sin dominio propio, incontrolable como las aguas. Y por ende, por esa razón, le dice, no serás el principal. Tomemos nota, nuestros amados hermanos, de lo importante de tener dominio propio y aprenderlo. Incontrolable como las aguas. Algunos de nosotros podemos parecernos a Rubén. Y por los actos que hizo, al no tener control propio, dejó de ser el principal. No serás el principal, y aquí está la razón, pues subiste al lecho de tu padre y profanaste y lo profanaste. Desafortunadamente para Rubén, él se acostó con Bilhá, una de las esposas de Jacob, una esclava, pero Rubén nunca debió haber hecho esto, violentando el mandamiento de Levítico capítulo 18 sobre no conocer la desnudez de la madre. Y por esa razón hay una sanción profética que le dice, no serás el principal. El primogénito en Israel, según la legislación de la Torá, tenía derecho a doble primogenitura. O sea que a la hora de distribuir la herencia recibe el doble. Fungía antes del sacerdocio levítico como el sacerdote entre los hermanos. Legalmente representaba al padre y legalmente representaba a la familia. Era un honor maravilloso. En Éxodo, el Señor en la Torá dice claramente que le santificaran a los primogénitos de Israel. Es un mandamiento dado después de pasar el mar Rojo. O sea que el Señor aparta a los primogénitos para él. Y con todo este honor y toda esta revelación y este regalo de la gracia de Dios, la naturaleza carnal pecaminosa de Rubén le jugó en contra y él cometió una abominación gigantesca. Quiero que tomemos nota y pongamos atención a lo que voy a decir. Fue descalificado en su función. Fue descalificado en su función. Por supuesto, la escritura lo menciona muy claramente. Qué tremendo.
no serás el principal. Esta es una profecía para Rubén. Y continúa entonces con dos hijos más a los que les habla en pareja, Shimeón y Leví, los dos siguientes hermanos en orden de nacimiento. Shimeón y Leví son hermanos. Pero miren la frase, sus cuchillos son armas de violencia. En su consejo no entre mi ser, mi corazón, ni mi espíritu se junte a su asamblea, pues en su furia asesinaron varones y en su temeridad desjarretaron bueyes. Maldita sea su cólera que fue fiera y su furor que fue cruel. Los dividiré entre Jacob y haré que se dispersen en Israel. Dos hijos tan especiales. Uno de ellos, Leví. De la tribu de Leví vino el sacerdocio levítico. Pero los que hemos estudiado las distintas parachot, sabemos lo que pasó con Shimeón y Leví. Cuando Shechem violó a su hermana Diná y ellos hicieron una venganza terrible, llena de violencia, engañaron y no solamente mataron a Shechem, mataron a todos los varones de esa tribu cananea. Los engañaron, les dijeron que si ellos se circuncidaban, entonces le darían a Diná en esposa a Shechem. Y claro, Shechem, en, entusiasmado en su carne y pasión por Diná, y siendo un príncipe en medio de este grupo tribal cananita, animó a todos los varones y todos se circuncidaron. Y en el momento más doloroso de la circuncisión, entonces Leví y Shimeón entraron, tomaron venganza, mataron varones, se llevaron el ganado y entonces estos no son niños, son adultos al pie del lecho casi de muerte de su padre, pero su padre es muy lúcido y les está diciendo armas de violencia. Eso eran Shimeón y Leví. Sus cuchillos son armas de violencia. Ahora que les comparto esto que algunos ya saben, y luego dice, en su consejo no entre mi ser, mi alma, mi corazón, ni mi espíritu se junte a su asamblea. Esto está dando una enseñanza muy profunda, mucho cuidado con la falta de dominio propio, la violencia, el pretender arreglar las cosas fuera de la instrucción de la Torá. ¿Y qué consecuencia tuvieron ellos? Bueno, les dice muy claro y hace una afirmación muy valedera hasta hoy para que le pidamos al Señor su ayuda. Primero yo y todos ustedes. Maldita sea su cólera que fue fiera. Dígalo conmigo, maldito mi falta de dominio propio. Maldita mi falta de templanza para arreglar las cosas a la fuerza. Maldita, es verdad. Maldita su cólera que fue fiera y su furor que fue cruel. Luego dice, los dividiré entre Jacob y haré que se dispersen en Israel. Los que estudiamos con juicio la Torá sabemos que Leví no tuvo un territorio físico. Cuando se distribuye la tierra, a Leví no le entregan una porción de tierra. Si bien fue en la tribu sacerdotal, Leví no tiene tierra. Aquí hay una consecuencia de una acción negativa. Y Shimeón realmente tampoco tuvo una tierra propia asignada, porque Shimeón
se diluyó, ahora lo vemos en el mapa, en medio de la tribu de Judá, al sur. Esto está ocurriendo 1850 años antes del Mesías. En Egipto ni siquiera han salido, ni siquiera ha pasado la esclavitud egipcia, no han salido y aquí hay una profecía maravillosa en labios de un padre temeroso del Señor y lleno del Espíritu comunicando estas verdades. Ahora miramos un mapita. Ya van tres hijos que escuchan una profecía. Rubén, Shimeón y Leví. Sigue aquí. A ti, Judá, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Yehudá. De la presa subiste, hijo mío. Se agazapa y acecha cual león, cual leona. ¿Quién hará que se levante? Y luego hace una profecía mesiánica preciosa. No será quitado el cetro de Yehudá. Está hablando del Mesías. No será quitado el legislador de entre sus pies. Y sigue la profecía maravillosa hasta que llegue Shiloh, un nombre del Mesías, Shiloh, el enviado, hasta que sea suya la obediencia de los pueblos. Aún esto no ha ocurrido, esto es futuro cuando el Mesías regrese. Y luego dice, ata a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lava en el vino su vestido y en sangre de uvas su manto. Este es el manto del Mesías lavado en sangre, lavado en vino. Esta es la obra redentora de Yehoshua, de Jesús. Qué precioso. Sus ojos están turbios por el vino, sus dientes blancos por la leche. Es una figura maravillosa de Mashiach, del Mesías, de Jesús. Los que hemos estudiado con atención y juicio la escritura en la Torá, sabemos que Yehudá en su momento enviudó y comenzó a incumplir la escritura en la ley que llaman del levirato. No fue honrado con Tamar, que tenía que recibir matrimonio porque había enviudado de uno de los hijos de Yehudá. Algunos hemos leído eso en los estudios de la Parachá. Y en esa condición, Yehudá comenzó a deteriorarse puntualmente, temporalmente, y bajó a una población y su nuera, para reclamar el derecho de la escritura a casarse con el hijo que le correspondía. Entonces, ustedes conocen la historia, se disfraza en el camino como una prostituta y Yehudá cae en la trampa, se acuesta con ella, no sabiendo que es su nuera, y de allí viene un hijo, dos hijos, también en la línea mesiánica. A este hombre le dan el privilegio a la tribu de Judá de ser la tribu del reinado en Israel. Los reyes de Israel vienen por mandato de la escritura de la tribu de Judá. Y también de la tribu de Judá viene el león de Judá, el Mesías, el legislador eterno cuando venga y establezca su reino aquí en la tierra. Pero Yehudá, por ser humano, no estuvo exento de un error como el que cometió. Luego sigue Zabulón. Aquí está. Esto es precioso porque esta profecía, digo que fue dada 1850 años antes. Israel no había ni siquiera pensado en entrar a la tierra, era esclavo en unos días a la muerte de Jacob, sería esclavo.
Y miren la pertinencia, la veracidad de la palabra. Zabulón morará a la orilla de los mares. Están en Egipto. Morará a la orilla de los mares. Él será puerto de navíos y su extremo hasta Sidón. Luego dice, voy a seguir después con Isaacar. Déjenme, si puedo hacer algo aquí, voy a compartir un pequeño mapa. Me ayude el Señor aquí, porque esto es maravilloso. Esto es maravilloso. A ver si lo puedo hacer. Siempre que llego a este punto, me complico. Ya ustedes están acostumbrados, ¿verdad? No se preocupe, pastor. Ya están acostumbrados, ¿verdad? A ver, a ver si encuentro mi mapa y lo comparto aquí. Denme solo un segundo. Gracias por el aliento, Marisa. Denme un segundito. No me diga, no me diga. No me diga que perdí mi mapa. Bueno, al final se los muestro. Voy a continuar con la escritura. Eh, a veces manejar múltiples herramientas aquí para compartir me complica un poco. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Si ustedes se familiarizan con un mapa de la tierra que distribuyó Josué a las 12 tribus, se van a hacer la misma pregunta al leer este texto, porque no sé si Iván, que sí tiene mayor habilidad que yo, me dice que puede subir un mapa, Iván Darío. Te lo he debido pedir antes, que incluya la ubicación geográfica de las 12 tribus. Y si me dices que sí, yo dejo de compartir rapidísimo y muestras el mapa. Pero mientras esto ocurre, si miramos un mapa de la distribución de las tribus, Zabulón no tenía salida al mar. Zabulón está cerca de la costa del mar Mediterráneo, pero Zabulón no tenía salida al mar. Zabulón al noroeste tenía a Asher, pero no tenía salida al mar. Sin embargo, Jacob está diciendo, morará a la orilla de los mares. Él será puerto de navíos y su extremo será hasta Sidón. Ivancito, me dice si encuentras el bendito mapa. Pero qué precioso es esto, 1850 años antes del Mesías y ¿Se los debería estar datos, viendo ahí o no, pastor? ¿Alguien lo dígame, está viendo o no? Sí, sí, Bancho, sí Sí, se ve. hay un mapa, sí. ahora lo están viendo, ¿verdad? Sí, La división de las tribus, las sí. tribus. ¿Se puede ampliar ese mapa, Ivancito? Hombre, Ivancito, ¿por qué no te entregué ese mapa temprano? Gracias por tu ayuda. Miren, aquí está, si lo puedes ampliar, es maravilloso. Aquí está, gracias. Aquí está Zabulón, mírenlo. Zabulón, aquí está. Bájate un poquito que te subiste mucho. Allí, 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 allí. Y Zabulón no está cerca del mar. Este es el mar Mediterráneo. Y el texto que acabo de leer dice que tendría navíos y puertos y que llegaría hasta Sidón. Aparentemente hubiera una incongruencia en la profecía de Jacob. El hecho de que tú no tengas una salida al mar no quiere decir que no tengas control sobre el comercio marítimo. Y aun cuando Zabulón estaba aquí, aquí está el mar de Galilea, aquí está mi cursor en el mar de Galilea, no sé si se está viendo. Acá está Asher y había una vía que todo el comercio que venía por el mar Mediterráneo entraba por Asher
pasaba por Zabulón, pasaba por el mar de Galilea y seguía hacia Siria. Y el que tenía el gobierno de todas estas rutas, que el Imperio Romano luego le llamó la Vía Maris, en la época del Mesías. Así que la profecía de Jacob para Zabulón, si uno la lee así desapercibido, dice, pero ¿cómo así? Si uno toma un mapa, navíos, puertos, comercio, pues es una profecía maravillosa. Esta tribu jugó junto con Neftalí, que está al norte del mar de Galilea. Este fue el lugar de habitación del Mesías donde empezó su ministerio. Aquí se movió el Mesías en el lago de Galilea. Y el Mesías dice en profecía de Isaías capítulo 9, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Todo esto era terreno de gentiles. No habrá más oscuridad porque llegará la luz por Galilea, por el camino del mar, la vía Maris. Camino del mar, Galilea de los gentiles. Qué cosa preciosa es la palabra del Señor. Bueno, Zabulón fue un gran comerciante. Zabulón, en términos modernos, de carga, de logística, es lo que llaman en términos modernos en inglés un hub. Un hub es un centro neurálgico logístico tanto de vías marítimas como aéreas. Y hay ciertos aeropuertos en el mundo y ciertos puertos que se especializan estratégicamente en ser eso, un hub. Zabulón fue eso. Miren esta profecía tan maravillosa. Ivancito, vamos a mantener el mapa para cuando yo lo requiera. Muchas gracias. Pero voy a volver a compartir la escritura. Gracias, Iván. Gracias, muchas gracias. Necesito ahora la escritura. Por aquí la dejo buscar. Aquí la tenemos. Y vamos a compartirla. Sigo aquí. Entonces, Zabulón, ya lo vimos. Esta profecía, mira, será puerto de navíos, su extremo hasta Sidón. El tema de Zabulón fue que fue tan próspero que a veces perdió de vista con la comodidad la vocación. Y luego menciona a Isaacar y dice asno robusto, echado entre los apriscos, entre dos apriscos, vio que el descanso era bueno y la tierra placentera, inclinó su hombro para cargar y llegó a servir en tributo. Cuando la escritura en el texto hebreo habla de un asno, no está hablando de algo despreciativo. Un asno es una figura que expresa labor, que expresa trabajo, que expresa fuerza. Y dice, asno robusto, pero gozaba de la amistad de Zabulón y juntos el uno cooperaba con el otro. Esto se ve a lo largo de la historia de Israel. Zabulón generó por su riqueza y por su comercio grandes recursos económicos. Yisacar, de Yisacar salieron los grandes estudiosos de la Torá. Y mientras Yisacar estudiaba, Zabulón lo sostenía. Hay una perspectiva aquí de lo que es el trabajo en equipo, que en términos del Nuevo Testamento llamamos la vida del cuerpo. Y qué precioso es estas descripciones en ese momento. Luego tengo que avanzar. Dan, otra tribu. Ahora le pedimos a Iván que nos muestre en panorama todas las tribus para explicar algunos detalles más. Dan juzgará a su pueblo. De hecho, la palabra Dan viene de una palabra hebrea que es din. Y din en hebreo es juicio. Por eso el nombre de Dan. Miren cómo cada palabra hebrea, y nosotros tenemos que pedirle al Señor cada vez más habilidad para pensar con el pensamiento de la escritura para entenderla mejor.
Entonces Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Pero esto es muy interesante. Hay una combinación de expresiones aquí. La una es llegar a juzgar en Israel implica un completo amor por la escritura, por la Torá, por la legislación. No es cualquiera juez en Israel. Cuando hemos estudiado las parachot de Yitro y otras, hemos visto lo que significa ser un juez en Israel. Pero este que llegó a ser un juez en Israel, miren la combinación de las promesas, la combinación del pacto y la fragilidad humana. Porque es como contradictorio. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, pero al mismo tiempo la profecía de Jacob está usando una figura muy clara en la escritura: sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y su jinete cae hacia atrás. Ustedes saben, estamos estudiando el libro de Génesis, ya casi llegamos al capítulo 3. Ustedes saben lo que significa el trabajo de la serpiente. Hemos aprendido la clase de animales domésticos, las bestias y los reptiles, ya lo aprendimos estudiando Génesis. ¿Y qué pasó con Dan? Que siendo juez en su profecía, mirando el devenir futuro, ni siquiera Jacob, sino el Señor, compara a Dan con una serpiente. ¿Saben por qué? Porque Dan, ahora lo vemos al norte, cuando el rey Jeroboam apostató, en Dan se instaló un becerro de oro y Dan se fue tras la idolatría. Esa combinación, un llamamiento para ser juez, una función ser juez, que se sacrificó por una conducta de idolatría. Y vamos aquí en nuestra mente captando llamamiento, promesa, pacto, función, pero también carácter, pecado, fracasos, levantadas, restauradas, pero gracia de Adonai. Vamos a ver esta tarde este cuadro maravilloso que me llena de motivación y entusiasmo compartir. Dan, vamos a ver ahora, por eso tengo en panorama estas tres porciones de la escritura, porque le vamos a seguir la pista, por decirlo así, a todas las 12 tribus en un periodo de 2000 años, y nos vamos a sobrecoger de la fidelidad del pacto, de la fidelidad del Dios que restaura a pesar de nuestras caídas. Qué precioso. Sigue aquí Gad. Dice, salteadores lo asaltarán. Ahora cuando veamos el mapa, para no estar saliendo de un lado a otro ya que no tengo el control, Gad, salteadores los asaltarán, mas él asaltará al final. Ahora lo veremos. Tres tribus fueron establecidas al este del río Jordán. El río Jordán corre de norte a sur. Rubén fue una de las tribus que pidió al este tierra. Gad fue otra de las tribus que pidió al este una porción de tierra, y media tribu de Manasés también se ubicó al este. Por estar al este del río Jordán, Gad era muy atacado, por eso dice, salteadores lo asaltarán. Y fue interesante que estas tres tribus pidieron ese territorio. Hasta le dijeron a Moisés que les entregara la tierra por anticipado y que ellos no pasarían el río Jordán. Miren nuestras equivocaciones, errores, porque es de nosotros equivocarnos. Miren cuando perdemos de vista los principios, los mandamientos, la escritura, cómo somos de frágiles y cómo podemos equivocarnos. Pero lo más precioso es que dice Gad,
salteadores lo asaltarán, mas él asaltará al final. Lo que se convirtió en una fragilidad, producto de una ligereza al escoger una tierra que no estaba siendo parte del eje central de Jerusalén, de los mandamientos, y que colocó estas tres tribus un poco distantes, hizo que Gad fuera muy vulnerable militarmente. Y eso se volvió una aparente debilidad. Pero Gad, al ser atacado y atacado, se hizo muy fuerte militarmente. Cuando la escritura menciona, voy a ver si comparto aquí este texto, aquí lo tengo, aquí lo tengo, vamos a ver cómo nos va. Cuando la escritura menciona a los valientes de David años más tarde, mire lo que dice aquí, Primera de Crónicas 12:8. También de los de Gad se pasaron a David, a la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza. Miren esto, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre las montañas. Un error humano, escoger un territorio equivocado y por supuesto territorio que fue asignado te hace vulnerable, pero también de esa fragilidad Dios levanta una fortaleza. Esto es realmente maravilloso, realmente maravilloso. Luego sigue Naftalí. Perdón, me salto a Asher. El pan de Asher es sustancioso y él dará deleites al rey. Asher, Asher fue un hijo muy especial para Jacob y su madre lo llamó Asher, que significa dicha. Cuando él fue a nacer en medio de esa controversia entre las cuatro mujeres que pretendían dar hijos a Jacob, ella dice, ahora me llamarán Asherín. No estoy seguro que lo esté diciendo correcto en la gramática, porque es en femenino. Pero Asher significa alegría, felicidad. Y ella dijo, ahora por este hijo yo seré dichosa. Dan es símbolo de felicidad. De ahí la traducción un poquito ambigua de bienaventurado, ¿no? Cuando usted lea bienaventurado, diga, hay felicidad, porque eso es lo que significa el nombre. Y dice aquí que Asher, el pan de Asher es sustancioso. Esto no ha ocurrido y la palabra lo está expresando en términos presentes. El pan de Asher es sustancioso. Asher vivió, ahora lo miraremos en el mapa antes de seguir adelante, en uno de los lugares de mayor crecimiento agrícola del Israel bíblico. Los mejores olivos crecían y por supuesto Asher era muy poderoso económicamente. Pero esta fue una profecía dada por su padre, dejando un legado antes de morir. El pan de Asher es sustancioso, dará deleites al rey. Naftalí es sierva suelta, que está dando hermosísimas crías. Bueno, está haciendo una serie de profecías que mencionan tanto el carácter de los hijos de Jacob, las características que los hicieron conocidos, y es que él comparó a su hijo Naftalí como una sierva libre, como una sierva ágil, como una sierva veloz, y dijo que en Naftalí habrían palabras hermosas, mensajes gratos, una proclamación clara. Y la escritura está combinando aquí en la perspectiva hebrea movilidad y comunicación. Naftalí era ágil para moverse como cierva gacela, pero tenía la capacidad
Qué hermoso cómo Jacob conocía a sus hijos de comunicar palabras hermosas. La escritura menciona en Jueces capítulo 4, del 6 al 10, a Naftalí como una tribu ágil, como una tribu de gran movilidad. Y en el cántico de Débora, que es mucho más tarde en la época de los jueces, Débora convocó, entre otros, a Naftalí, y Naftalí, con esa capacidad de movilidad, jugó un papel militar impresionante cuando Débora y Barak. Qué precioso el legado espiritual de un padre confiado en, en el Padre, en el Creador. Luego viene la profecía más larga, que es la de Joseph. Y aquí estoy, por eso les pedí que trataran de poderlo visualizar aquí. Retoño fructífero es Joseph. Retoño fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro, lo amargaron, lo asaetearon y lo aborrecieron los arqueros. Aquí está hablando Jacob de manera retrospectiva de su hijo José. Recuerden que José fue vendido, fue traicionado por sus hermanos, fue llevado a Egipto, fue engañado, fue traicionado y fue llevado a prisión. Y Jacob está mencionando esta profecía acerca de su hijo, diciendo de esta manera poética, profética, dice retoño fructífero. Ya vamos a ver por qué. De él vinieron dos hijos preciosos llamados Efraín y Manases, y fueron súper fructíferos. Dice retoño fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro, pero lo amargaron, lo asaetearon, lo aborrecieron los arqueros. Está hablando de sus hijos, sus hermanos, mas su arco permaneció firme, fue fortalecido los brazos de sus manos por el fuerte de Jacob. Ese es un nombre de Adonai, el fuerte de Jacob. La escritura dice que Adonai estaba con Joseph, fuera en la cárcel, donde estuvo en 2 temporadas, fuera en la casa de Potifar, donde estuvo como esclavo, el arco del fuerte de Jacob, el pastor, la roca de Israel. Qué precioso. Esta es la historia de Joseph, por el Dios de tu padre, quien te ayudará, por el Shaddai que te bendecirá con bendiciones de los cielos. Qué promesas, qué bendiciones para este hijo. Bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones de las profundidades de abajo, bendiciones de los pechos de la matriz, las bendiciones de tu padre, el hijo amado de Jacob, han sobrepasado las de mis antepasados hasta el límite extremo de los collados. Sean ellas para la cabeza de Joseph y para la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Joseph es una figura del Mesías. Hay más de 30 paralelismos en la vida de Joseph, de actos que acontecieron a él como símbolo profético que acontecería al Mesías. Traicionado por sus hermanos, vendido por una cantidad específica de dinero, el Mesías fue traicionado, fue vendido, no reconocido por sus hermanos. Hoy el Mesías no es reconocido por sus hermanos. Joseph fue sometido a un juicio injusto. El Mesías fue sometido a un juicio injusto. Joseph no se vengó cuando llegó al poder, al contrario, fue misericordioso con sus hermanos. El Mesías murió por los pecados y no se vengó, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué profecías maravillosas de un padre dejando un legado. Y tengo que terminar esta parte aquí, dice, Benjamín, lobo depredador. ¿Qué carácter el de este hombre? En la mañana devorará la presa y por la tarde repartirá despojos. Benjamín se enfrentó solo en un momento de gran crisis en batalla con todas las tribus de Israel y casi las destruye. Lobo depredador.
Eran unos guerreros impresionantes. En la mañana devorará la presa y por la tarde repartirá despojos. Ustedes saben quién viene de la tribu de Benjamín en el Nuevo Testamento, para que ahora entendamos por qué actuaba como actuaba antes de que el Mesías lo encontrara y se le revelara. El Pablo. apóstol Pablo era como un lobo depredador, iba casa por casa persiguiendo a los del camino y encerrando y matando, lobo depredador. Una violencia impresionante la de esta tribu. Dice, todas estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que les profetizó su padre, bendiciendo a cada uno según la bendición que le correspondía. ¡Qué maravilla! Voy a dejar de compartir. No, hagamos una cosa, dejemos ese mapita para el final porque no me quiero distraer ahora. Esto es 1850 años, hay fragilidad humana, hay promesas eternas, hay posibilidad de caer porque somos seres caídos redimidos. Hay gente que pierde de vista la primogenitura, hay gente que pierde de vista el llamado, hay gente que recibe disciplina y sanción. Pero ¿qué pasó con esta profecía? Yo quiero animarles ahora que salgamos de aquí y vamos al texto de la mitad. Esta profecía segunda es dada por Ezequiel. Y ahora la fecha de esta profecía es mm, el año, estoy teniendo problema aquí abriendo lo que no debo abrir. Ezequiel, aquí lo tengo. El año 573 antes del Mesías. Este ya no es Egipto, esta es la tierra de Caldea. Del año 1850 antes de Cristo al año 573 han ocurrido tantas cosas. Israel ha conquistado la tierra, Israel se ha establecido, vinieron los jueces, vinieron los reyes, vinieron los grandes tiempos de bendición, victoria y fracaso de Israel. Las 10 tribus del norte se han desaparecido, llevadas por los asirios en el 720. Y ahora están las tribus del sur, Chimeón, Leví y Judá, en Babilonia, en tierra caldea. Ha ocurrido mucho fracaso en Israel, mucho fracaso. Y aquí se me está desconfigurando esto, pero vamos a tratar de ir avanzando aquí. Quisiera que identificáramos el tiempo que está hablando aquí. Aquí lo tengo. Aun cuando están en Caldea, en Babilonia, esta profecía es dada a través de Ezequiel. Y Ezequiel, que está cautivo con los cautivos en Babilonia, recibe un llamado del Señor y el Señor lo toma proféticamente y lo saca en visiones, lo saca en visiones de la tierra de Caldea y lo lleva en visiones a Jerusalén. Y como él era un sacerdote, él dominaba el diseño de la Jerusalén de la época antes de la dispersión y antes del exilio. Y por eso, aun cuando es llevado en visiones, claro, el Señor sabe a quién está hablando. Y después de todo un devenir profético, producto de las sanciones, producto del pecado, producto de la apostasía, miren cómo el Señor comienza a hablar aquí, a ver si nos ubicamos. Dice, en las orillas del río, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Les voy a hacer una petición, a ver quiénes ubican de qué está hablando. Cuyas hojas, las hojas de los árboles frutales no se marchitarán, cuyos frutos no caerán, brindarán frutos nuevos todos los meses,
porque las aguas que lo riegan salen del santuario. El Señor le muestra a Ezequiel el santuario en Jerusalén y le muestra que de el santuario brotan aguas y esas aguas generan un río y a orilla de ese río, al lado y lado, está esta descripción: árboles frutales, hojas que no se marchitan, aguas que riegan, fruto para alimento, hojas para medicina. ¿De qué tiempo está hablando Ezequiel? ¿Para cuándo está hablando Ezequiel? El milenio. El milenio, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la redención, la restauración final. Y entonces dice, así dice Adonai Achén, estos son los límites, escuchen con atención, amados, en que repartiréis la tierra por heredad. Escuchen aquí, entre las 12 tribus de Israel. Aquí han habido errores, aquí han habido equivocaciones, aquí han habido éxitos, fracasos, pecados, y sin embargo en la nueva Jerusalén estos son los límites en que se repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus. Y sigue aquí, José recibirá 2 porciones. ¿Por qué recibe José 2 porciones? Por Efraín y Manasés. Ya eso lo hemos estudiado antes. Y las heredaréis así los unos como los otros, respecto a lo cual alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Voy a saltar un poco y voy a venir al capítulo 48, porque estaba leyendo en el 47. Así dividiréis esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Acuérdense que Rubén perdió la función. Acuérdense en que Dan se volvió a la idolatría, pecado abominable. Sin embargo, dice, repartiréis suertes por heredad entre vosotros. Y aquí hay un dato maravilloso. Y entre los extranjeros que moran en medio de vosotros y hayan tenido hijos entre vosotros, ellos os serán como naturales entre los hijos de Israel. ¿De quién está hablando, mis hermanos? Otros. Diga de nosotros. Y sigue aquí, voy a saltar. Estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte. Y qué precioso. Dan es nombrado de primero. Este ya no es el mapa de la distribución de Josué. Este es un mapa en franjas territoriales paralelas de norte a sur en un mapa de Israel. Y la primera franja al norte se la dan a Dan. Luego dice, sigue mencionando de norte a sur, y esto viene de este a oeste, y dice, tendrá Asher una parte, Neftalí otra, Manasés otra. Manasés es el hijo de Joseph. Efraín, hijo de Joseph, tendrá otra. Aquí por eso no se nombra a José. Rubén, que perdió la función, aparece aquí, en la Jerusalén celestial. Perdió función, pero no perdió salvación. Qué preciosa la mente de Jacob. Qué preciosa la palabra de Dios en la mente de un padre. Las equivocaciones de mis hijos, o las mías mejor, son posibles porque yo soy un ser caído. No las puedo justificar. Seré sancionado. De pronto pierdo mi función. Pero aquí está Rubén y aquí está Dan.
¿No les parece hermoso, mis amados? Sigo aquí, Manasés otra, Efraín otra, Rubén otra, Judá otra, y sigue. Y hay una porción grandísima. Las medidas en esta narración son medidas gigantescas. La Jerusalén moderna, estas medidas sobrepasan la Jerusalén moderna. El Estado de Israel, estas medidas son más grandes que el Estado de Israel. Estas medidas pertenecen a la Nueva Jerusalén. Y termina aquí la porción que pertenecerá a los sacerdotes. ¿Qué pasó con Leví? No le dieron territorio. Aquí tiene territorio. Esto es gracia, hermanos. Y sigue aquí. Luego ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra junto a los límites de los levitas. Y sigo leyendo. Y aquí está Benjamín, y aquí está Shimeón, y aquí está Isaacar, y aquí está Zabulón, y aquí está Gad. Miren esto tan hermoso. Esta es la tierra que repartiréis en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones. Es en el año 573, pero está mirando el futuro profético cuando Mashiach establezca su reino aquí y dice, lo más hermoso para terminar, habla de las puertas que cada tribu tendrá y termina aquí diciendo las medidas en derredor y desde aquel día el nombre de la ciudad será Achén está presente. Aquí ya no hay templo. Aquí el templo es Achén. Achén está presente. Pero lo que quiero llamar nuestra atención, mi atención, es que a pesar de todos estos años donde la promesa, el llamamiento, el establecimiento en la tierra no dejó de estar sujeto al pecado y al error humano, aun cuando hubo sanciones, aun cuando las 10 tribus fueron dispersadas, aun cuando las 3 tribus del sur fueron sancionadas con el exilio, tienen una parte en la Jerusalén celestial. Y paso rápidamente a una lista preciosa en Apocalipsis 7, para que tengamos un tiempo junticos de oración. Dice, Apocalipsis 7 es año 95 después del Mesías, isla de Patmos, una isla griega en el mar Egeo, y el que expresa esta profecía es el apóstol Juan. Y miren esta maravillosa verdad. Vi y he aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tienen su nombre, el nombre de Mashiach, escrito en sus frentes. Y comienza acá, la razón por la que lo hice así es para que ustedes puedan en sentido horizontal hacerle seguimiento a los nombres, porque los nombres desde Génesis 49, pasando por Ezequiel 48 y llegando a Apocalipsis, se repiten uno tras otro. El lenguaje de Ezequiel es el lenguaje de Apocalipsis. Cuando Apocalipsis, el apóstol Juan ve el Gan Edén, el jardín del Edén, y ve el río que sale del santuario, y ve los árboles, y ve los frutos que dan esos árboles cada mes para sanidad de las naciones. Ese es el futuro, la nueva Jerusalén. Pero aquí está diciendo la escritura en Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, perdonen, aquí.
Aquí hay una profecía preciosa. Estaba en un texto más adelante. Dice, estoy en Apocalipsis capítulo 7, dice, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Un sello es un símbolo de autoridad. En la frente indica los pensamientos, como cuando repetimos estas palabras estarán como señal en tu brazo y como insignia en tu frente. La palabra es el sello de la autoridad. No dañes la tierra ni los árboles hasta que sellemos en la frente la palabra en los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, a ver, examen. Menciona la tribu de Judá, Génesis 49. Menciona la tribu de Judá, Ezequiel 48. Menciona la tribu de Judá, Apocalipsis 7. Y la respuesta es yes. Y luego dice de la tribu de Rubén, la menciona al que perdió el lugar de la primogenitura y la función de honor, lo menciona. ¿Hubo sanción y hubo disciplina por el pecado? Sí, pero hay parte en la nueva Jerusalén. Menciona la tribu de Gad, menciona la tribu de Asher, estoy en Apocalipsis, menciona la tribu de Naftalí, menciona la tribu de Manasés. Aquí técnicamente está mencionando a José, porque aquí estos son los hijos que recibieron 2 porciones de tierra. No nombra a José, pero nombra su legado, sus 2 hijos. Menciona a Shimeón. Shimeón no tuvo tierra, fue dispersado en medio de Judá, pero es mencionado a pesar de la fiereza con que mató a Shechem. Menciona a Leví que se equivocó en su juventud asesinando a Shechem, sí lo menciona. Menciona a Isaacar que se volvió muy cómodo, sí lo menciona. Menciona a Zabulón que la riqueza lo distrajo bastante, sí lo menciona. Y miren, menciona también a José y menciona a la tribu de Benjamín. El tiempo no impidió que por el error Rubén, como primogénito que perdió su posición, aún así fue mencionado en Ezequiel y en Apocalipsis. Shimeón, que fue disminuido, que se quedó sin territorio claro, es mencionado en Génesis, Ezequiel y Apocalipsis. Leví, que históricamente fue sin tierra, sin embargo es incluido en la lista de Apocalipsis y también de Ezequiel. Judá, la tribu real de donde proviene el Machías, por supuesto, es mencionado en todas. Zabulón es mencionado en las 3 listas. Su territorio marítimo, Isaacar, su sabiduría y su servicio es mencionado en las 3 listas. Dan no aparece en Apocalipsis 7. Sin embargo, aparece en Ezequiel 48, porque la función de los 144,000 sellados implica santidad y la idolatría va en contra de la santidad. No tiene una función con los 144,000, pero tiene una parte en la nueva Jerusalén. Qué hermoso es el Señor, su fidelidad, la veracidad de su pacto. Gad, guerrero, aparece en las 3 listas. Asher, fertilidad y provisión, aparece en las 3 listas. Naftalí, la belleza de sus labios, la movilidad, aparece en las 3 listas. José aparece escondido ya en la lista de Ezequiel y de Apocalipsis con los nombres de sus hijos. Manasés no aparece en la lista de Génesis porque aparece José, pero recibe una porción propia. Manasés en Ezequiel y Apocalipsis. Benjamín, una hermosa expresión de un hombre firme,
un poco violento, pero aparece en las tres listas. ¿Qué nos queda de esta verdad maravillosa? Una serie de promesas. Quisiera que los padres que estamos aquí pusiéramos todo el empeño en pensar en estas promesas. Promesa número 1. Un padre que teme a Adonai. Yo espero que todos los que estamos aquí somos padres temerosos de Adonai. No podemos garantizar la perfección, ni propia ni nuestros hijos. Pero si tememos al Señor, si estamos alineados con Él, Él es fiel y cumple sus promesas. Padres, no se desalienten por las situaciones de sus hijos si ustedes están seguros que ellos están en el pacto. Si usted no está seguro que su hijo está en el pacto, comparta con mucha claridad el Evangelio. Pero si su hijo oyó, creyó el Evangelio y fue sellado, pero en algún momento tiene una situación de fracaso, si usted teme al Señor y su hijo se volvió al Señor, espere en el Dios fiel que cumple sus promesas. Padres, nuestro futuro y el futuro de nuestro legado, nuestros hijos, está guardado por el juramento de Adonai en el pacto. El futuro de mi familia no depende de mí, depende del juramento del que juró por él mismo. Algunos no vinimos a los pies del Señor de las mejores maneras, algunos no nacimos en hogares temerosos de Dios. Algunos nos casamos sin conocer la escritura. De pronto las cosas no empezaron tan bien, pero aunque tu hogar no haya comenzado bien, según esta panorámica maravillosa, Elohim puede restaurar el diseño de hogar que está en la mente y el corazón del Padre. Y qué precioso, mis hermanos, que somos padres. La obediencia de un padre trasciende su propia vida y alcanza generaciones futuras de hijos y de nietos. No aflojemos, no bajemos la guardia. Cuando un padre edifica con temor de Adonai, es evidente por esta narración y por esta panorámica profética que Dios toma responsabilidad directa por nuestro hogar. Lo repito despacio, cuando un padre edifica con temor del Señor, Dios toma parte directa en nuestro hogar. Y miren esto tan hermoso. Esta es una panorámica de 2000 años de historia, no tan detallada como todos quisiéramos, pero es por eso es una panorámica. Pero si el Eterno no olvidó a las tribus después del exilio, después de la dispersión, tampoco nos olvidará a nosotros, los redimidos de las naciones. Tal vez muchos que llegamos a los pies del Señor hace muy poco no entendemos plenamente, pero hermanos, nosotros caminamos dentro de una historia milenaria de fidelidad divina. Viendo a Rubén, viendo a Shimeón, viendo a Leví, viendo a Yehudá y todos los errores que ellos y nosotros cometemos, aquí entendamos. Si fallamos, no somos un caso perdido. Si servimos, no servimos por mérito propio, servimos por gracia. Y si lideramos, no somos infalibles. Si fallamos, no somos un caso perdido. Si tu esposo creyente falla, él no es un caso perdido. Dios va a tratar con él. Posiblemente pierda una función en la casa,
pero Dios va a tratar con él y si él se deja restaurar, Dios lo va a restaurar. La promesa dice que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. La promesa dice, Adonai al que ama disciplina, como se ve este panorama profético. Y también la escritura nos indica que el temor de Adonai va en pos del orden. Tal vez esto nos permite entender la palabra del apóstol Pablo, Dios es Dios de orden. Aquí no se trata de otra cosa que Dios es santo y Dios es un Dios de orden. Y cuando hay orden, hay fruto, hay satisfacción, no hay caos, no hay ruina. Donde hay temor de Adonai, hay cobertura espiritual. Esto no se trata del deseo humano, se trata de la cobertura de Dios. Hay un patrón en todo este panorama maravilloso. En este panorama veo mi fragilidad humana, mira la tuya. Tú y yo somos frágiles y espiritualmente mucho más. Por eso somos llamados a orar. Pero en este panorama resalta la fragilidad humana, pero la gracia de Dios se engrandece. Pero al mismo tiempo se hace evidente que tenemos un llamado a la santidad. Las escrituras no esconden los pecados de los patriarcas, porque no fueron escritas para producir admiración, fueron escritas para dar testimonio. Un patrón claro. Necesitamos permitir que la disciplina nos forme. La disciplina no nos destruye. El perder la función, algunos de los cabezas de tribu no anuló que entraran o que entrarán a la Jerusalén celestial, pero necesitamos ser disciplinados. No huyamos del arrepentimiento. Y lo más bello que yo aprendo aquí, Adonai redime incluso los rasgos más oscuros. Miren esto, Leví mató a cuchillo. ¿Cómo lo redimió Dios? Le entregó el sacerdocio. Oh, bendita la gracia de Dios. ¿Qué pasó con Joseph en su juventud, orgulloso de las visiones y las profecías? Eso no es correcto para mí ni para ninguno de nosotros. Pero cómo él redimió ese orgullo juvenil de Joseph, lo convirtió en el salvador de su casa. ¿Qué rasgo más oscuro el de Yehudá, creyendo que se iba tras una prostituta? Pero ¿cómo redimió Elohim ese rasgo tan vergonzoso y que le causó tanta vergüenza a Yehudá? El linaje mesiánico vino para él. Hermanos, ninguno de nosotros sirve desde la perfección. Nosotros servimos desde la obediencia. Israel nunca fue un pueblo perfecto, pero fue un pueblo sostenido por el pacto, igual nosotros. Y en todo esto, la supremacía de la gracia culmina en Yehoshua HaMashiach. Un patrón claro aquí es que hay una verdad central. La Torá revela el pecado. Los profetas muestran esperanza. Es Ezequiel 48. Y Yehoshua manifiesta gracia redentora. Mis hermanos, nuestra salvación ni siquiera depende de nuestra constancia. Él dice, no depende del que quiere ni del que corre. Nuestra salvación depende de la fidelidad del Dios del pacto. Una palabra de esperanza para todos los que luchamos con nuestro carácter. Aquello que es nuestra mayor debilidad. Puede ser tan violentos como Chimeón o Leví, tan faltos de dominio propio como Rubén. Aquello que sea nuestra mayor debilidad, en manos de Adonai puede volverse nuestra mayor herramienta. No huyamos de nuestra historia. Algunos vinimos muy marcados por la maldad, aún la vana manera de vivir de nuestros padres. No huyamos de nuestra historia, entreguémosla al Eterno.
Una aplicación práctica. Vivamos en arrepentimiento constante. Una recomendación práctica para mí y para nosotros. Edifiquemos hábitos de santidad, no apariencias espirituales. Son dos cosas muy diferentes. No seamos religiosos, edifiquemos hábitos de santidad. Obedezcamos la Torá, no para salvarnos, sino porque ya fuimos alcanzados por la gracia. Nunca pongamos nuestra confianza en nuestro desempeño espiritual. Pongámosla en la fidelidad inmutable de Adonai. Por eso, cuando seamos conscientes de pecado, dejemos que Él nos restaure. Vayamos a los procesos de arrepentimiento. La Escritura dice, fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Qué cuadro maravilloso de la gracia de Adonai. Antes de que terminemos orando, o para que terminemos orando, vamos a pedir a varios hermanos que se unan aquí en oración, porque es mejor que nosotros reaccionemos en oración a la palabra. Cada uno conforme me respondió que quería participar. Voy a irlos invitando y cada uno tiene, espero que estén viendo la pantalla en PowerPoint. Cada uno tiene una determinación en oración. Vamos a orar aquí un segundito nomás. Hay un grupo de hermanos que esta hermosa historia dio origen al título que comunico al final. Nací en Egipto, pero moraré en la Jerusalén celestial. Esto se aplica a mí. Yo nací en Cali, Colombia, Egipto, pero yo moraré en la Jerusalén celestial. Los hijos de Jacob, excepción de Efraín y Manasés, no nacieron en Egipto, nacieron en Canaán, pero para ti, para mí, yo nací en Egipto. Tengo muy claro mi origen, pero tengo mucho más claro mi destino. Moraré en la Jerusalén celestial. Por eso, hermanos, determinemos honrar su palabra en nuestra vida. Vamos a orar juntos por estas hermosas determinaciones producto de la palabra del Señor. Vamos a comenzar orando por la primera determinación con Marisa. Oren desde el corazón, pero oremos conciso y concreto. Marisa, Sí, pastor. activamos los micrófonos y vamos a orar en posición de oración, uno tras otro. Determinación de edificar sobre el fundamento. Adonai, reconoces que nuestra casa, reconocemos que nuestra casa no se sostiene por perfección humana, sino por tus misericordias. Si no edificas la casa en vano, trabajan los que la edifican. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ora, Marisa, por Sí, favor. sí, pastor. Amado Padre, vengo con un corazón humilde. Te pido que abras nuestro corazón, que seamos receptores de tu palabra, que siempre esté o estemos dispuestos a obedecerla y pueda dar fruto. Danos entendimientos, danos un corazón recto y perseverancia para vivir en tu palabra. Que sea mi vida fruto, que dé fruto. Tú eres nuestra roca firme, Mm, nuestro fundamento seguro, nuestro mm. fundamento seguro. Guíanos para ser hacedores de lo que tú nos enseñas cada día por medio de tu siervo. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Continuamos con Marina. Gracias, Marisa. Continuemos orando. Determinación de darle
Disculpa, un momento. ¿Aló? Repite. Pastor, disculpe que no había quitado el audio. Perdón, pastor. No hay problema, no hay problema. Determinación de darle valor a nuestra identidad familiar. Decidimos como familia no vivir definidos por errores pasados, fracasos, carencias o modelos equivocados, sino por el pacto y la gracia de Adonai. Somos una familia llamada, guardada y sostenida por ti. Isaías 43:1 así dice: Hashem, el que te creó, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Padre, venimos delante de ti, agradecidos por tu restauración, Padre. Padre, que el saber y el estar seguros que no dependemos de vivir en los errores del pasado. Padre, cuán vulnerables somos, cuán frágiles somos de cometer errores, de cometer tanta falta delante de ti, pero tú nos has llamado y nos has restaurado. Gracias por tu obra completa en la cruz. Gracias, Padre, porque nos llamaste por nuestro nombre. Mío eres tú, dice tu palabra, dices tú, Padre. Es una promesa poderosa que podemos tomarla y saber que eres tú el que nos las da. Viene de ti, Padre. Y es un poderoso legado que podemos transmitir a nuestra familia. Padre, gracias. Gracias por tu redención. Gracias porque sabemos que junto a ti podemos ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que nuestra hoja no cae y puede prosperar y podemos ver el fruto, Padre. Gracias porque sabemos que somos redimidos, somos restaurados y somos llamados a dejar este precioso legado, Padre. Todo esto te lo agradecemos y te damos gracias en el nombre poderoso de Hachén Yehoshua HaMashiach. Amén.